Buenas tardes, hoy 3 de julio estamos retomando ya en el último segmento prácticamente del curso Escuela y República, Paideia, Politeia, y estábamos viendo con mucho detalle en todas las clases previas ese preludio de los prolegómenos metodológicos y hemos visto el diálogo y la dialéctica desde Platón a Hegel en clases anteriores y hace 3 clases que estamos viendo o 4, las cuestiones disputadas. Y las cuestiones disputadas son también de una complejidad y una riqueza histórica que hay que desglosar. Y decimos que hay el fruto, el producto más refinado de la Edad Media en lo que hace al pensamiento teológico y filosófico, son esas cuestiones disputadas, que son el alma, la columna vertebral, la simiente de la creación de las universidades, las sumas teológicas, las sumas gentiles, y nombramos la de Santo Tomás porque es la más paradigmática, la más ejemplar de todas. Pero hay muchas sumas en esa época. Entonces se ha visto precisada la historia de la filosofía y de la teología, distinguir en distintas escolásticas. Las cuestiones disputadas son el fruto de las cuestiones que son la simiente de lo que va a ser el pensamiento teológico y filosófico también. Y por consecuencia de toda la cientificidad, toda la epistemología, toda la ética, lo jurídico, lo político que viene a continuación. Y hay, o se puede decir que hay, en un afán clasificatorio y didáctico, 4 escolásticas. La primera escolástica, la más dorada y áurea, es la de Tomás de Aquino, siglo XIII, ya hemos hablado del contexto. La segunda de la que hemos hablado también, hola César, estamos recién comenzando, te estábamos esperando, pero ya no te esperábamos más, así que bienvenido y bien hallado, como dice el caballero. Buenas tardes, muchas gracias. La segunda es del siglo XVI, que se llama el siglo de oro español, pero el siglo XVI se prolonga en el XVII, y ya la transición entre una última medievalidad, el otoño de la Edad Media, una primera modernidad que es el Renacimiento y el humanismo, y una primera modernidad madura que es el barroco. El barroco es un movimiento extraordinario, extraordinario y el más extraordinario de los pensadores extraordinarios que hay en esa época es un jesuita que se llama Francisco Suárez. Hemos hablado de eso. Francisco Suárez es el padre espiritual, metafísico, teológico, político, jurídico de toda la modernidad. No existirían ni los Descartes, ni los Locke, ni los Berkeley, ni los Hume, ni los Malebranche, ni los Spinoza, ni los Leibniz, ni los Kant, ni los Hegel, hasta llegar a los Heidegger sin Suárez. Y después de Heidegger, Javier Zubiri, el mejor pensador español, vasco. Entonces, Suárez es una segunda escolástica remozada, radicalizada, expandida, porque una primera segunda escolástica tiene como figura cimera a Francisco de Vitoria, y muchos de los que trabajan o han trabajado o hemos trabajado bajo la enseñanza de Gaspar Rico Fernández se dedicaron a trabajar y ahondar en Francisco de Vitoria y no tanto en Suárez. ¿Qué diferencia hay entre Vitoria y Suárez para que merezca que nosotros lo pongamos aquí a él y no a Vitoria en esta cima catedralicia del pensamiento? Que un giro en las disputaciones es un giro entre las disputaciones teológico-filosóficas de Tomás de Aquino, siglo XIII, las teológico-morales y filosóficas en el siglo XVI con Vitoria, a las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez.
Hemos hablado de eso. Y están los escritos que lo pueden leer para ahondar. Preguntar, si han leído los escritos, preguntar todo lo que quieran preguntar sobre lo que yo en este resumen quintesenciado no digo. Después de Suárez, estamos en el siglo XVII, hay una escuela, esta escuela suareciana que tiene unos efectos maravillosos. Todos, y subrayo todos, patricios y prohombres que han gestado las repúblicas latinoamericanas, que es un engendro nefasto influido por los ingleses, ¿cierto? Todos han sido formados en la doctrina de Suárez. Cuando nuestro Mariano Moreno, con la vocación para hacerse cura, va a Chuquisaca, ahí había un cura de esos que eran los progresistas, que tenían libros que estaban prohibidos, que eran los libros de la Ilustración francesa. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX. Y cae en sus manos ese libro prohibido, que era el contrato social. Y Mariano Moreno hace la traducción del contrato social al castellano, expurgándole todas las cosas anticatólicas que tenía el contrato social de Rusia. Ahora bien, Mariano Moreno es un ejemplo. Están Castelli, Paso, Belgrano. Belgrano estudió en Salamanca. Estoy dando clases, dentro de 2 horas me llaman, por favor. Belgrano estudió en Salamanca y estudiaba la ilustración escocesa y estudiaba a Adam Smith y a los economistas, etc. Belgrano es uno de los hombres más grandes que han nacido en esta tierra. Inmensamente grande. Claro, uno con esa mentalidad militar lo pone a San Martín, pero Belgrano era un hombre cultivado, un abogado cultivado de fuste. ¿Y qué propuesta hacía cuando no existía la República Argentina en el Congreso de Tucumán? Él quería un monarca inca, porque ellos tenían el contexto social y político de un Fernando VII que había sido desbancado, destronado por la invasión napoleónica en España. Entonces, la máscara de Fernando VII se llama la anécdota esa de que estos españoles y criollos que buscaban combatir ese destronamiento de Fernando VII estaban aparentemente apoyando la restitución de Fernando VII y sacarlo a los bonapartistas, pero en el fondo ellos tampoco estaban con mucho cariño y convicción apoyando a Fernando VII. Y ahí entra la pata de los ingleses, aparte de los holandeses y todos los otras runflas de fulanos que sabían que la batalla principal se libraba entre España, que era la más poderosa, con Carlos V de Alemania y de España, y después con Felipe II, que llega hasta las Filipinas, por eso se llama Filipinas por Felipe, y esos eran los más poderosos del mundo. Y los británicos, con complejo de inferioridad y pericia náutica, lo que hacen es ser los bucaneros que asaltaban en alta mar a los buques que iban desde nuestra América hacia España para llevar los oros, las plata y todo eso. ¿Y qué hacen los ingleses? Divide y reinarás. Empiezan a fogonear y alimentar ideológicamente y pecuniariamente los proyectos independentistas y republicanistas. La república viene más del lado de los franceses, pero lo que querían hacer los ingleses es lo que lograron hacer, la creación de las republiquetas latinoamericanas que somos. Dividir, porque la concepción, que está clara también en Francisco de Vitoria, era una concepción que los aborígenes no eran esclavos, eran súbditos, súbditos de ultramar, súbditos de la metrópoli, súbditos de la corona y súbditos de estas Indias occidentales. Entonces, cuando se crean
Por eso decir escuela y república es ya un sesgo bastante peculiar y atrevido, porque nosotros no nos imaginamos nada que no sea sino una república. Pero ¿quién dice que la república es lo mejor? Belgrano no lo dice, Belgrano creía que la monarquía era lo mejor. Y hoy, grandes historiadores, que uno puede no compartir, y yo no comparto, españoles, defienden que hay que volver a una monarquía, no una monarquía de estos borbones de pacotilla que están de reyes, pero una monarquía que sea una alternativa a la república. Porque estos pensadores, que son muy católicos y muy tradicionalistas, sostienen que el republicanismo es un engendro cuasi demoníaco del republicanismo francés y de los jacobinos y de la Revolución Francesa. Por eso, las palabras hay que tomarlas con un grano de sal, hay que tomarlas con mucha cautela, porque las palabras tienen una carga histórica de significancia que uno no puede desconocer. Entonces uno tiene que saber de qué está hablando cuando habla de república y de qué está hablando cuando habla de escuela. Aquí ustedes pasan cursos y obtienen licenciaturas y profesorados en las universidades públicas o en las privadas y salen con una nula formación pedagógica de verdad, porque los pedagogos, que me perdonen, yo tengo una hermana que está en el cielo y que era pedagoga, vivíamos peleando con esas cosas. Los pedagogos son los que creen que pueden enseñar cualquier cosa y no saben nada de nada. Y ellos están manipulando la currícula pedagógica desde Ushuaia hasta La Quiaca para que todo se enseñe lo mismo con una especie de normativización que viene de la mente afiebrada de un porteño o de una porteña que está en esos puestos clave. Ya, la pedagogía es algo tan interesante, tan bueno, que no hay que dejársela en manos de los pedagogos. Y hay que hacer cursos de capacitación pedagógica. Hay que preguntarse las cosas fundamentales. ¿Qué hay que educar? ¿Cómo hay que educar? ¿Quién ha de educar? ¿Quién ha de ser educado? ¿Para qué educar? Yo te estoy diciendo estas cosas que suenan muy simplotas y de perogrullo, pero son las cosas fundamentales que ya están presentes en el divino Platón, cuando escribe la Politeia, que es el diálogo que se llama República aquí, que es a la vez que un tratado político, un tratado pedagógico, es una paideia. Por eso paideia politeia es escuela y república. Y ninguna filosofía existió, existe o existirá que pueda ignorar esas dos columnas de Hércules que son la escuela y la república, en el sentido platónico y sus metamorfosis. En todos los tiempos hubo, gracias a Dios, algunos pocos hombres y pocas mujeres que han sido cultores de verdaderas escuelas y verdaderas repúblicas. ¿Qué sé yo? Siglo XII. En siglo XII, el siglo de las cruzadas. La persona más importante en la filosofía, en la teología, en la ciencia, en la política, en la música también, querido César, en las artes pictóricas es una monja de origen benedictino, Hildegarda de Bingen. Y esa tipa se le paraba y se le plantaba, como hará después, en el 16, Teresa de Ávila, a los emperadores, a los príncipes, a los emperadores, y les cantaba las 40. Y nosotros ni tenemos noticia de la paideia, politeia de esa edad media a la que llamamos oscurantista, y que es mucho más clara que los oscuramente de los que dicen oscurantista a la Edad Media. Entonces, vuelvo a la idea central. En todos los momentos de la historia hay escuela y hay república de verdad. En este también. Y el desafío nuestro como profesores es hacer una escuela hunde las condiciones de posibilidad de una república y hacer una república que mantenga viva la llama de la escuela. Sin escuela no hay república y sin república no hay escuela. Platón lo decía con sus diálogos,
Pero Aristóteles, que no estaba en todo de acuerdo con Platón, tiene una definición doble del hombre. Él decía que el hombre es un sogón, logón, ejón, es el hombre que tiene palabra y es un son politicón, es un hombre político. Nosotros traducimos por social después. Pero la peculiaridad del genio de Aristóteles es que si yo no tengo palabra, no soy político, y si yo no soy político, no tengo palabra. La palabra se da en la polis, la verdadera palabra. La palabra es siempre palabra pública. Si se lo quieren poner en lenguaje filosófico más contemporáneo, dice Ludwig Wittgenstein, uno de los más grandes genios de la filosofía, no existe un lenguaje privado. Todo lenguaje es público. Bien, eso vamos a hablar aquí cuando lleguemos. Hemos pasado por Suárez y después, tercera escolástica, es de una riqueza impresionante. Maestro, disculpe, no entiendo Sí, algo. diga. Sí, usted hace un momento hizo una breve reseña sobre una monarquía inca de Belgrano, Sí, que difiere con la república. Y no entiendo en el sentido que la monarquía inca sería una alternativa, supongo yo, válida, y usted después se va a los griegos y dice que si no hay república no hay escuela. Entonces, ¿qué me conlleva esto a la monarquía inca que era la alternativa inicial de Belgrano? bien, te agradezco la pregunta. El filósofo más sistemático de la antigüedad y el que inventó todas las currículas filosóficas habidas y por haber se llama Aristóteles. Aristóteles, aparte de la filosofía primera, que es nuestra metafísica, aparte de la dialéctica, que son los analítica priora y posteriora, que es nuestra lógica, aparte de la física, que era otra disciplina, tenía una disciplina que era fundamental que tiene que ver con la politeia, con la política. Politeia viene de polis. Y en lugar de hacer una organización política como hace Platón, de arriba hacia abajo, desde la idea de la república hacia abajo, por eso viene el filósofo asesor del tirano de Siracusa, que era Platón, y 3 veces ha tenido que salir huyendo de Siracusa porque se ha dado cuenta que había poco amor, poca affectio societatis entre el tirano y la filosofía, pero la idea se mantiene. O yo organizo la política desde arriba hacia abajo, o la organizo y trato de organizar más inductivamente de abajo hacia arriba. Y eso hace Aristóteles. Aristóteles dice, estudiemos las constituciones que hay en las polis, en la ateniense, en la espartana, etcétera, y veamos que hay 3 regímenes posibles de gobierno. El primero es la monarquía, arjé, principio, poder. El segundo es la aristocracia y el tercero es la democracia. Ahora, esas son las 3 formas en sí buenas, pero esas, encarnadas históricamente, se corrompen. La monarquía se corrompe como tiranía o dictadura. La aristocracia se corrompe como oligarquía y la democracia se corrompe como demagogia. Esas son las formas viciadas. Entonces, el buen Belgrano, que conocía muy bien, mucho mejor que nosotros, lo que era el pensamiento jurídico, político, escolástico de Salamanca, que era donde se formó Suárez también, y donde era profesor Vitoria también, poco antes que él llegara a Salamanca, sabía que la monarquía no solo no era ilegítimo como forma de gobierno, sino era legítima. La cuestión era cómo hacerla. Y aquí viene el juicio prudencial histórico y político. Hay 2 sistemas
de normas, de virtudes para Aristóteles. El sistema teorético de virtudes y el sistema práctico de virtudes. Las tres ciencias que para Aristóteles son ciencias divinas son la física, la matemática y la filosofía primera, que llamamos metafísica. Y los escolásticos, siguiendo a Aristóteles y siguiendo a Santo Tomás, sabían que había ciencias subordinantes y ciencias subordinadas. Cuando medio en broma y medio en serio, en la clase pasada, el lunes, César me comentaba los comentarios de Ramón Reyes, que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Es una frase muy bonita y muy equivocada, porque no tenemos un ordenamiento epistemológico como lo tenían los escolásticos y nosotros tendríamos que recuperar de qué ciencias son subordinantes y qué ciencias son subordinadas. Si un papá y una mamá tienen que elegirle al hijo la carrera que va a estudiar, y lo va a mandar a estudiar computación e inglés, porque este mundo, ahora lo va a mandar a estudiar chino también, este mundo se rige por esas cosas, o sea, lo subordinante es la matemática, la ciencia, la tecnología, etcétera. Las humanidades, si te he visto, no me acuerdo, no me importan. La filosofía no importa, la teología importa menos que menos. Todo lo contrario pasaba en la Edad Media y en la Edad Moderna primera, que la ciencia subordinante es la teología revelada o positiva. Subordinada a la teología revelada y subordinante de todas las demás que vienen abajo, está la teología natural, que es la filosofía primera, el acceso a Dios por la filosofía. Subordinada a esa metafísica, hay dos ramas, o tres, si quieren. Una rama de las ciencias fácticas, físico, naturales, que la subordinada a la metafísica se llama filosofía de la naturaleza, que nosotros llamamos epistemología. La subordinada a la metafísica, del lado de las ciencias prácticas, lo que llamamos ciencias sociales y humanas, es la filosofía moral, o algunos llaman con una confusión digna de mejor causa, ética. Ahora, la ética es subordinante de qué? De la filosofía de la historia, de la filosofía de la política, de la filosofía de la sociología, de la filosofía del hombre, de la filosofía de la psicología. Y la epistemología es subordinante de qué? De la filosofía de la física, de la filosofía de la química, de la astronomía, de la biología, etcétera, etcétera. En el corazón, o en el medio, para no decir el corazón, que tiene una simbología más digna, están las ciencias formales, que es la matemática. Pero el buen Aristóteles tenía en claro que esas ciencias formales, que forman parte de lo que él llama la analítica priora y posteriora, que es la lógica, va a dar pábulo o pie a lo que hoy llamamos la logística. Y la logística es el corazón de lo que se llama la cibernética, la informática, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué está por encima de la matemática? La metafísica. ¿Qué está por debajo de la matemática? La física. ¿Qué se produce cuando vienen los beneméritos genios que se llaman Galileo, Newton, Descartes y todos esos buenos muchachos? El divorcio de la savia y de la fuente teológica que tienen las ciencias subordinadas. Y una cosa aún más grave que esa, se produce una inversión. Lo que estaba en el medio, entre la física y la metafísica, pasa a estar arriba de todo y en el corazón de todo, la matemática. Cuando el señor Galileo dice que el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos, ahí nos jorobó a todos para todo el viaje. Porque ese imperialismo de la matemática se ha permeado o ha tratado de permearse en todas las disciplinas científicas y en las filosóficas. En economía se llama econometría, ni que hablar en la física cuántica,
y que hablan de la biología, y todos nos hablan de las cuestiones estadísticas y probabilísticas y qué sé yo. Esa subversión o inversión de la validez epistemológica de la matemática respecto de la física ha convertido a la física matemática, estamos hablando de Descartes, estamos hablando de Newton, a la física matemática en la ciencia subordinante de todas. Todas las que quieran ser llamadas ciencias tendrán que hacerse ciencias subordinantes y las que no serán subordinadas a ella sí o sí. Y el buen Kierkegaard, por ejemplo, como el buen Pascal antes que Kierkegaard, tenían clarísimo que eran planos inconmensurables, el de la física respecto de la matemática, y de la matemática respecto de la metafísica, y la metafísica respecto de la teología del amor, de la caridad. El caso de Kierkegaard es clarísimo, y después de él, en el caso de Gabriel Marcel, es clarísimo que lo que yo puedo conocer científicamente es maravilloso, pero con lo que puedo conocer científicamente no alcanzo en absoluto a tocar nada de lo que tiene que ver con la belleza, el bien, la bondad, el amor. No se puede cuantificar ni la belleza, ni el amor, ni la justicia, ni la bondad. Entonces hay que saltar, lo pongo con los ejemplos pascalianos y kierkegaardianos para que quede claro, tengo que saltar de un orden mensurado, que viene mens, medida, orden mensurado por la res extensa o la res cogitans, que eran las dos únicas cosas para Descartes, discípulo de Suárez, por cierto, del Colegio de la Fe jesuita. Él decía, bueno, hay las cosas del pensamiento, el cogito, y las cosas extensas, el mundo. Hay tres ideas innatas, decía Descartes, la idea de Dios, y tengo que imaginarme un Dios que me pueda engañar, o un Dios que no me engañe, las cosas del mundo exterior y el cogito. ¿En qué funda todo el conocimiento que está acompañando el nacimiento de la física matemática? En el punto fundante del cogito. El cogito es algo que yo tengo evidencia intelectual del cogito como fundamento de todos los fundamentos. Y después me las arreglo para que la segunda idea es la de Dios, un Dios que no me engañe, un Dios que sea garante del cogito. Y lo tercero, y el orden del primero, segundo y tercero es fundamental, es el mundo exterior. Son tres ideas innatas. Van a venir los empiristas y van a bombardear el innatismo de Descartes y van a fundar su propia herejía filosófica y epistemológica. Pero vamos a la cuestión de Pascal, un poquito antes eh, que Kierkegaard, pero después, poquito después de Descartes. Y Pascal dice que hay, no dice tres estadios de la vida como dice Kierkegaard, sino que hay tres órdenes de tres espíritus. Está el espíritu de geometría, está el espíritu de fineza y el espíritu de caridad. El espíritu de geometría y el espíritu de fineza coinciden con ese plano natural de la res cogitans y la res extensa. El espíritu de geometría es la extensión, lo corpóreo. El espíritu de fineza es el cogito. Pero entre cada espíritu y el tercero, que ya no es de la naturaleza, sino de la sobrenaturaleza, es el espíritu de caridad. Porque yo les hablaba de dos paquetes de virtudes, las virtudes noéticas o cognoscitivas o intelectuales y las virtudes dianoéticas. Las virtudes noéticas está lo que les he dicho, física, matemática y metafísica, pero está la razón, que es el peldaño más bajo, por encima está el intelecto, la intelección de los primeros principios, sin el cual la razón no puede funcionar, y por encima del intelecto, la sofía, la sabiduría. Bien,
En las virtudes prácticas o éticas o morales, está la primera de todas, sí o sí, es la prudencia, después la justicia y después la fortaleza y la templanza. Ahora, todas estas cuestiones que van siendo depositadas en el arcón del tesoro de la sabiduría histórica, en la que va metamorfoseándose la cuestión disputada y la dialéctica, etcétera, llegamos a la mayor fineza y complejidad, hemos dicho, de Suárez. Que Suárez acepta ser discípulo de corazón de Tomás de Aquino, de San Agustín, pero también de Platón, de Aristóteles, etcétera, y también, novedad de las novedades, ese disruptivo siglo XIV del nominalismo de Guillermo de Ockham y de Duns Scoto, también siglo XIV. Entonces, en él, en su genialidad universal, acoge todas aquellas corrientes de pensamiento que van troquelando, forjando el pensamiento temprano moderno. Y él va a estar en ese horizonte de significancia que es el barroco, y las monarquías barrocas, monarquías, atento a Belgrano y su monarquía incaica, ese es el horizonte de referencias político-jurídico de lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico en sus últimos estribores medievales con Francisco de Vitoria, y ya el lento tránsito, no sin accidentes brutos, del, de la res pública, era el imperio total, el Sacro Imperio Romano Germánico, donde la cabeza más brillante monárquica había sido Carlos V y después había sido Felipe II. Y después empiezan las peleas intestinas entre todos esos monarcas cristianos que se peleaban por quién ocupaba el lugar de privilegio. La lucha de Francisco I contra Carlos V, por ejemplo, lleva a los teólogos morales que tenían un papel fundamental que ahora no existen para los teólogos ni para nadie. A los únicos que escuchan los Putin y los Biden y los Trump y los Milley son a los think tanks en el error total y siguen propalando los errores y encarnándolos. Pero estos emperador, como Carlos V, que era el imperio más grande del occidente, se iba a sentar a estudiar, a escuchar las clases que daba en Salamanca Francisco de Vitoria, porque ya le habían hecho decir su asesor jurídico y teológico, Ginés de Sepúlveda, este profesor está diciendo que usted no tiene título legítimo para ocupar, hacer las exacciones que hace con los pueblos aborígenes. Entonces, si nosotros estamos situados hoy en este enclave nada sencillo, en el que la crisis planetaria, llena de agoreros anuncios apocalípticos de terceras guerras mundiales, de disoluciones de los estados, del imperio plutocrático de las grandes transnacionales, etcétera, tenemos que tener una teología y una filosofía dignas de afrontar los desafíos que trae esta época nuestra. Que eso es lo que hace Gaspar Rico. A Gaspar Rico no le tocó presenciar lo que a nosotros sí, la inteligencia artificial. Pero Gaspar Rico, como vamos a ver ahora en la tercera escolástica de Ibero-Afro-Amerindia, nos hablaba de la radio, de la televisión, de la jungla electrónica, hablaba de la galaxia Gutenberg, hablaba de la alfabetización de Pablo Freire, de eso hablaba Gaspar Rico. Entonces no es lo mismo la cuestión disputada que tiene en su horizonte la pelea contra los protestantes, como tenía Suárez, que la lucha que tenemos de todos contra todos aquí, porque no nos respetan ni como pueblo, ni como nación, ni como personas, y nos avasallan. Entonces, ¿qué tenemos y qué podemos y qué debemos hacer nosotros? Plantar batalla a las personas que están atacando a las personas, todas las personas, cualquier condición. Eso es lo que hace una cuarta escolástica.
La tercera, yo les he mencionado, hemos trabajado bastante y lo tienen al escrito, es de uno de los alemanes que escribe más claro y más profundo y uno de los más fieles acogedores de Tomás de Aquino en el siglo XX, que se llama Joseph Pieper. Tiene un montón de libritos. Uno que se los recomiendo se llama Virtudes Fundamentales, que son las virtudes de la justicia, la fortaleza, la templanza. Otro que se llama Filosofía Medieval y Mundo Moderno. ¿Cómo es el O nombre, maestro? J. Joseph Virtudes Piper. Fundamentales, Editorial No, Real. el nombre del José, autor. Joseph Pieper, Pieper. Y tiene un libro que yo les paso el texto sobre las cuestiones disputadas de el ocio y la vida intelectual. Es Tiene un maravilloso. libro de Santo Tomás también. Bueno, Filosofía Medieval y Mundo Moderno tiene dos partes. Una parte es la introducción a Santo Tomás de Aquino. Tiene otro que aquí ni bolilla le dan y que es maravilloso, que se llama Filosofía Negativa. En analogía con la teología negativa, filosofía negativa. ¿Qué es la filosofía negativa? De Dios no se puede decir qué es, sino qué no es. La filosofía negativa es la negación a la reducción de Dios a conceptos y proposiciones. Bien, y llegamos entonces a nuestro Gaspar Rico Fernández. Si ustedes me paran y me hacen preguntas, yo agradecido. Ya son las Claro, 18. yo te voy a hacer una preguntita Diga, personal. diga. ¿Vos crees que el barroco dentro de la filosofía es el mejor periodo? Cuando me haces ese tipo de preguntas, yo digo, con todo respeto y cariño, todas las épocas son las mejores épocas de la filosofía. Porque si hay filósofos de verdad en cada época, esa es la mejor filosofía de esa época. El barroco es fundamental para nuestro contexto ibero-afroameríneo. Si ustedes van de paseo por Purmamarca, por ejemplo, por Humahuaca, por ejemplo, por el sur por Bolivia o por Perú, encuentran las expresiones del barroco de India, como se llama. El barroco tiene en Leibniz uno de los filósofos más importantes de la historia. Y sin Leibniz no hay Kant, no hay Hegel, no hay nada. No hay Russell, Bertrand Russell. No hay computación ni informática. Pero sin Ramón Lull no hay Leibniz tampoco. Ramón Lull es un medieval mallorquino del siglo XII. Entonces, ¿es Kant un filósofo más progresista que Kant, que Platón? No. ¿Qué quiere decir más progresista? El progreso es un mito absolutamente falso y falaz. Entonces, el barroco tiene espléndidas manifestaciones. Y la más espléndida en filosofía se llama Francisco Suárez, sin el cual no existe la modernidad en todos los rubros. Pero yo digo eso y parece que hay que hacerse suareciano, y Suárez tiene montones de cosas que son criticables, pero hay que estudiarlas para criticarlas. No se las puede criticar sin estudiarlas. Y hay que estudiarlas a fondo para sacar las cosas que están mal y asumir las cosas que sin soberbia uno cree que están bien, y hacer una relectura de Suárez para nosotros. En la Argentina se ha planteado una discusión fundamental, yo les mencionaba el lunes, entre dos historiadores brillantes. Un jesuita que se llama Guillermo Furlong y un historiador laico, medio agnosticón, que se llama Tulio Alperín Dongui. Y los dos tienen unas versiones que son contrapuestas, pero parejamente encomiásticas de Francisco Suárez. Tulio Alperín Dongui y Guillermo Furlong. Como buen jesuita, Furlong escribe un libro sobre
la incorporación de la filosofía en el Virreinato del Río de la Plata. Escribe un libro sobre Francisco Suárez y tiene unos juicios lapidarios que si los escucha Milei se pone a temblar de bronca, porque dice que la educación en la Argentina se arruinó por culpa de la ley de educación de los laicistas tipo Sarmiento y compañía de la generación del 80. Y ahí en adelante, en la generación del 80 en adelante, es una decadencia total, porque lo que había como educación y como escuela antes, en la colonia tan denostada, era 10 veces mejor que lo que viene. La cantidad y la calidad de las universidades fundadas por el barroco de Indias era más importante que todo lo que vino después, incluidas las universidades que fundó el de triste memoria Bernardino Rivadavia en 1812, en 1820 crea la Universidad de Buenos Aires y nosotros decimos, oh, qué maravilla la Universidad de Buenos Aires, una porquería. Otras universidades públicas que vienen por detrás y por debajo, la nuestra incluida, igual de porquería, dicho así, maradonianamente y napolitanamente. ¿Por qué porquería? Porque han dejado de educar como Dios manda. ¿Y qué manda Dios para que uno sea un educador? Que nos formemos como personas cultivando la belleza, la verdad, el bien, la justicia, la paz. Si no hay eso en la currícula universitaria, no hay universidad de verdad. Por supuesto que eso hay que ponerlo matizadamente, pero aquí no solo no se lo pone matizadamente, no se lo pone en absoluto. Y me mandaba César una frase que estaba en la escuela donde él enseña, y dice, ¿qué opina usted de esto, maestro? Ya te he dicho que maestro queda muy grande a mí, pero yo he opinado lo que opino, que son las paparruchadas de gente ignorante que ejerce de docentes y capacitadores de docentes, porque no saben qué es educar, no saben para qué educar, no saben quién educa, a quién se educa. Si yo tengo que enseñar el latín a Juan, aparte de saber latín, tengo que conocerlo a Juan. La estructura personalizada de la educación es fundamental. Por eso ningún chat GPT puede modificar el acto educativo que es personal o no es educativo. Es personalizante o no es educativo. Así de sencillo o de complejo, como quieran. Pero tenemos que arremangarnos y ponernos a discutir esas cosas. ¿Qué educación? ¿Para qué educar? Nadie educa esas cosas. Ya, estamos educando como monos con navaja y vamos degollando a nuestros pobres víctimas, los alumnos. Tienen que fumar esta antiescuela monológica, autoritaria, que se impone desde el Palacio Pizarro en Buenos Aires para toda la República Argentina, para quedarnos en el ámbito nacional y popular. Bien, no sé si de esto hay algún comentario o pregunta, si no yo avanzo ya en medio del asunto. No, yo lo único que acoto es que el tema de las ideologías políticas han creado en el cerebro del estudiando, del educando, el pensamiento de la fe renegada, ¿El como que pensamiento de la fe qué? no es necesario, como que, claro, como que ahora No, es no te he todo tan entendido el político. pensamiento de qué has dicho. ¿Han El creado pensamiento de las ideologías se ha metido Sí, tanto en la mente de los educandos que quedó renegada la actitud de la creencia y de la fe. O sea, es como sí, que se parece que sos retrógrado, que quedaste en el siglo XVI, en medieval, si sí. sos partidario o tenés un pensamiento religioso, porque estamos tan abatallados en los medios de comunicación y todo, que esto sí, que esto no, que
como el hombre, como el centro de todo, que ha quedado la actitud, digamos, religiosa renegada totalmente, hacer, como dice Kierkegaard, creerse que somos cristianos o creerse que somos religiosos, cuando en realidad no lo somos. Claro, la categoría principal para Kierkegaard es el ante Dios. Siempre tenemos que actuar estando ante Dios. Pero hilando lo que ha dicho Vanina, les he dicho que hay escuelas y hay repúblicas buenas a lo largo de toda la historia. Y si hay escuelas y repúblicas buenas es porque tienen una armónica relación entre razón y fe y entre libertad y gracia. No podemos obrar como hacen los protestantes, como que solo existe la gracia, o no podemos obrar como hacen los pelagianos o los rusonianos, que solo la libertad, que hemos heredado también del pelagianismo de Rousseau, el himno nacional argentino, libertad, libertad, libertad. ¿Y dónde está la responsabilidad? Hablamos de los derechos humanos, ¿y dónde están los deberes humanos? O sea, el desequilibrio educativo y democrático y político es que no reconocemos el carácter esencial que tiene el diálogo, la dialéctica, la disputatio para la escuela, y el carácter esencial que tiene el principio fraternidad para la política. La pregunta central ético-política para Sócrates, muy admirado por Kierkegaard, pero que también hay que criticarlo al buen Sócrates, el buen Kierkegaard, es en Sócrates cómo debo vivir, cómo me debo cuidar a mí mismo, dice Sócrates. Y debo cuidarme a mí mismo obrando conforme al logos. Pero esa pregunta fundamental del socratismo es puesta patas para arriba por la irrupción del pensamiento judeocristiano. Porque con Sócrates, prolongado hasta nuestros días, podemos llegar a la ilustrada autoconciencia y autodeterminación y autonomía, todos esos autos que ponen los modernos. En cambio, el judeocristianismo, o el cristianismo católico en particular, si quieren, en vez de autonomía hablan de la heteronomía. La ley no viene de mí mismo y para mí mismo, la ley viene del otro. Por eso la pregunta no es la socrática, ¿cómo debo vivir? Sino la pregunta cristiana es cómo debemos convivir. Y nosotros debemos convivir en forma fraterna, fraternal. Bien, ¿está claro? ¿Puedo avanzar? En la página 167 en adelante del libro este de la otra Argentina, la Argentina del otro, hay un acápite que viene de antes, pero yo lo tomo desde aquí, desde la 167, que es del Homo Typographicus al Homo Communicator, de Aldo Manuzio a Marshall McLuhan y Gaspar Rico Fernández. Esto es una glosa interlinear de la galaxia Gutenberg, el medio es el mensaje o aldea global, y de papeles para una teología de la comunicación de Ingmar Bergman. Entre paréntesis se ha dicho, Papeles para la teología de la comunicación es un libro de Gaspar Rico Fernández, publicado en Santiago del Estero por la Católica de Santiago del Estero. Dicho sea entre paréntesis, para que vean que de Santiago del Estero salen cosas buenas también. A veces. No te rías, Vanina. Lo digo con toda seriedad y gratitud por los santiagueños que lo han Pero acogido. yo me río porque con orgullo. Me alegro, porque vos sos una santiagueña de la primera hora. Claro. Sí, yo soy de santiagueño por adopción, Muy pero bien, muy reconozco que tiene bien. muchas cosas buenas santiagueño. Bueno, y Gaspar tenía mucho cariño y reconocimiento a los santiagueños de la UCSE y de la UNCE, porque él ha dado cursos ahí también. Pero yo les he dado, así al pasar, nombres como el de Aldo Manuzio
y de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan es un filósofo de la comunicación canadiense que revolucionó la cuestión de la comunicación poniendo los puntos sobre las IES de lo revolucionario que era la invención de la imprenta, que creó una galaxia, la galaxia de Gutenberg. Cada mutación o modificación en los medios de comunicación significa una revolución para la escuela y para la república. Se podría decir que el luteranismo y el barroco son hijos de la galaxia Gutenberg. Ahora, ¿quién es Aldo Manuzio? ¿Cómo escribían los amanuenses medievales, esos monjes que estaban en los monasterios y que estaban toda su vida consagrados a copiar manuscritos? Les vuelvo a recomendar que vean la película El nombre de la rosa de Jean-Jacques Annaud o lean el libro de Humberto Eco a ver qué papel ocupaban esos amanuenses medievales. Y esos amanuenses medievales, como no existía la imprenta Gutenberg, los textos estaban en papiros con unas letras capitales inmensas y sin ningún signo de puntuación. Y los signos de puntuación son los que crean la civilización. El punto anterior a este, que ya lo expusimos, que es de la página 156, es de la oralidad a la escritura, Platón en búsqueda de la sabiduría secreta. Ahí vimos el papel central y revolucionario que tuvo, tiene y tendrá para siempre el divino Platón. Porque ¿a qué escuela iban esos jóvenes atenienses o griegos? La escuela de los poetas como Homero, como Hesíodo. La escuela era la Ilíada, la Odisea, etc. Pero percibió con agudeza profundísima don Platón que esa tecnología de los poetas y rapsodas griegos era de una dialéctica anamnética en el sentido de que era como cuando uno tiene que memorizar una canción o un poema, se lo graba en la memoria, pero esa no es una verdadera dialéctica para Platón. Platón inventó, él solito inventó aquello que hizo posible que existiera la filosofía como se la cultiva hoy cuando se la cultiva bien y mal cuando hoy se la cultiva mal. Él pasa de la dialéctica anamnética de Homero y de Hesíodo a la dialéctica filosófica del propio Platón. Y no vamos a entrar en detalle, que ya hemos visto con detalle la diferencia de la dialéctica entre Aristóteles y Platón. Pero ahora volvamos de nuevo a la cuestión del Homo typographicus al Homo communicator. Uno de los personajes más importantes de la historia de la civilización occidental eran los imprenteros. Entonces, tipos como Erasmo de Rotterdam buscaban y viajaban, él que era de los Países Bajos de ascendencia, pero viajaban, no había trenes ni nada, hasta Venecia y buscaban un señor que se llama Aldo Manuzio. Les decía que los textos medievales son en letras mayúsculas y sin signos de puntuación. Los signos de puntuación son la ruptura civilizatoria revolucionaria. El tránsito por la galaxia Gutenberg hace que un señor, hay varios, hay una historia que aquí está contada con más detalle, un señor inventa
cómo editar los libros tipográficamente, hasta los libros de bolsillo, en aquella época, estamos hablando del Renacimiento. Y ese se llama Aldo Manuzio. Y Aldo Manuzio es tan importante que esos tipos sapientísimos y muy tecnocientíficos como Bill Gates crean programas como el PageMaker, el hacedor de páginas. ¿Y qué nombre le pone Aldus, Aldo, en homenaje a Manuzio? O sea, por más que ahora estemos en la época informática, hay que seguir reconociendo que somos enanos a hombros de gigantes que nos precedieron. Estos tan lejanos en el tiempo como los renacentistas. Pero creado el libro, se crea un Homo Typographicus. Estoy dando clases, llámeme dentro de 2 horas. Ve, estos inventos de mandinga que a uno lo interrumpe. Cada medio de comunicación innovador crea un nuevo tipo humano. O sea, el tipo lector, y ya uno lo tiene que decir con nostalgia, o tempora o mores, existían jóvenes que eran ávidos de leer, lectores, y hoy estamos en el páramo que están, lo único que son ávidos de la pantallita y los dibujitos animados, los anime japoneses de violencia y qué sé yo. Y decía el buen Jaime Echeverry en el libro La tragedia educativa, hay 3 razones para la tragedia educativa que está asolando el planeta y la Argentina. Y las 3 razones son no leer, no leer y no leer. Leer nos hace abrir la mente y el corazón a mundos nuevos y distintos, que no, aunque sean lecturas de autores argentinos, digo aunque sea porque hay autores argentinos muy buenos, pero hay otros también que son muy buenos y que no son argentinos. Y la riqueza de una persona está en relación directamente proporcional a la calidad de sus lecturas. Como decía casi burlescamente y con falsa modestia, Borges, yo no me jacto de los libros que he escrito, sino de los libros que he leído. De esa bufonada de Borges hay una perla preciosa. Tenemos que jactarnos de las cosas. Porque uno se puede parar en su biblioteca personal, yo le digo a los alumnos que tienen que hacer una monografía, y en la composición aleatoria y variopinta de los libros que hemos ido comprando para nuestra biblioteca personal, está el único tema que nosotros venimos buscando siempre y que seguiremos buscando siempre. Porque cada uno tiene que encontrar su tema y a ese tema lo tiene que profundizar. Entonces, Gaspar Rico Fernández, que era un hombre de la lectura voraz y omnívora, leía de todo, se da cuenta que la antropología que genera la imprenta ha quedado superada con la radio, el cine, la televisión y la jungla electrónica, ya los primeros escarceos de la informática que a él le tocó presenciar. Esto nos va a llevar, en paralelo con lo del Homo Typographicus al Homo Communicator, tema de la comunicación, a un Homo Informaticus, es lo de Bill Gates, al Homo Communicator, que es Gaspar Rico Fernández. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué diferencia la posición de Gaspar de todas las otras, incluida la gente muy cristiana como la de Aldo Manuzio? Que Gaspar era un teólogo y un filósofo. Medalla de oro en teología y filosofía por la Universidad de Salamanca en los años 50. Y a él en una entrevista le pregunta, ¿y usted
fondo enseña filosofía medieval, va a la jornada de los Valles Calchaquí, está en el Cine Club. ¿Usted qué es? Él contesta, yo soy un teólogo. En primer y último lugar, soy un teólogo del Verbo encarnado. Y también repetía en los últimos años de su vida y de la Virgen María. Porque la propuesta del Homo Communicator es ingresar en el plano cristológico y cristocéntrico. Y aquí vienen todos los que se rasgan la vestidura, porque son todos ellos muy ilustrados y progresistas. Dice, ¿qué? Eso es una cuestión que vayan a la sacristía, vayan a la iglesia, salgan de la universidad. Eso no es para la universidad laica, libre, gratuita. Hay un autor francés que se llama Javier Tillet, que escribió un libro que se llama Cristo y las filosofías. Y ese autor francés dice, hay una destinación cristológica de la filosofía y hay una destinación filosófica de la cristología. O sea, cristología y filosofía están remitidas la una a la otra. ¿Cómo dijiste el autor, Lalo? Javier Tilliette, Cristo y la filosofía. Tilliette. Y en uno de los ensayos de Papeles para la Teología de la Comunicación, editada en Santiago, como les decía, lleva por título Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso, ese ensayo que está incorporado a ese libro, brinda la ocasión para que Gaspar, filósofo y teólogo tucumano, Liliana, pliegue una singular concepción para plasmar los conceptos de sustitución y comunicación. A ver, dígale que deje 8, ningún agua y que le voy a pagar la semana que viene, si puede ser. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Don Miguel de Unamuno, uno de los más grandes escritores de lengua castellana, de ascendencia vasca, dice, nunca se me aparece tan grande Cristo como en la frase esa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el discurso teológico de los primeros siglos del cristianismo, decía Gaspar, define sus dogmas partiendo de categorías provenientes de la concepción del ser basada en el modelo griego de la physis, y en ese momento ello servía para fijar los límites dentro de los cuales habría de operar el intellectus fidei, la intelección de la fe, en el interior de ese misterio revelado. Pero esa empresa, añade Gaspar Risco, no se llevó a cabo sino gracias a la profunda transformación y elevación que experimentaron dichas categorías, sobre todo la de naturaleza, sustancia, subsistencia, persona o relación. Esto es un abigarrado conjunto de conceptos que me excuso a priori de propinárselos por mente y el corazón, son fundamentales. Todas las herejías de los 4 primeros siglos del cristianismo son herejías sobre negar la persona divina de Cristo o la humana, y eran impugnaciones sobre la sustancia, sobre la persona. Cuando se va configurando el credo de Nicea, el credo de Constantinopla, el credo cristiano, va surgiendo aquello que nosotros decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Los dos dogmas fundamentales del cristianismo son el de la encarnación,
la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne, y la Trinidad. Son los dos dogmas fundamentales del cristianismo. Ahora, toda la creación es una creación hecha por ese Dios trinitario que nos crea a imagen y semejanza de su propio ser. O sea, siguiendo los pasos del benemérito San Agustín, nuestra imagen divina es una imago trinitatis. Y hay dos formas de entender la Trinidad. Una, la Trinidad ad intra, que es la Trinidad vista desde dentro del proceso de Dios mismo, y la Trinidad ad extra, que somos nosotros, la creación, desde las piedras hasta el hombre y los ángeles. Entonces, cuando aquí se nos habla de comunicación y sustitución, ¿qué significa que Dios se ha hecho hombre? Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Y todo lo que es asumido, dice un axioma teológico, es redimido. Si Dios no se hubiese hecho hombre, no nos hubiese podido redimir a nosotros. ¿Y por qué sube? Maldita la gana que le hacía subir a la cruz, a esa infamante muerte abyecta de morir en la cruz. Pero ahí entra la comunicación y la sustitución. ¿Por qué la comunicación? Porque entre las tres personas divinas de la Santísima Trinidad hay una comunicación y comunión. ¿De qué? De verbo y de amor. Y nosotros hemos sido creados para encarnar en nuestras comunidades esas comunidades de verbo y de amor. La Imago Trinitatis hace que nosotros tengamos formateado en nuestro disco rígido existencial que tenemos que comunicarnos como hermanos, comunicándonos con la palabra y comunicándonos con el amor. Y la palabra, cuando es musical, es poesía. La comunicación por la música también. Gaspar Rico Fernández, dentro de estos papeles para la teología de la comunicación, habla de una bagualera del norte argentino, Jerónima Sequeira. Entonces, no solo admirar los cantos gregorianos y la música del barroco que estaba presente aquí, sino la música del altiplano nuestro, del noroeste argentino, porque hay más sabiduría en esa música del altiplano que en todos los profesores de teología amontonados y apilados de las facultades de teología de aquí y de otras partes. Porque esa es la sabiduría popular. No hace falta ser libresco para ser sabio. Es más, a veces ser muy libresco te impide ser sabio. Ya vamos a llegar a Jerónimo Sequeira. Y el principio clave de la cristología de Tomás de Aquino, afirma Gaspar, se afirma en que las acciones son supositorum, las acciones son de los supuestos. Entonces, ¿qué es supuesto? Hipóstasis, subjectum, supuesto, persona, concepción del personalismo y del comunitarismo, que dan tanto que hablar en los medios intelectuales y filosóficos, que ahora han organizado una jornada en Santiago del Estero para la filosofía del NOA, y le han puesto de la comunión, de la comunidad. Esas son cosas que son cristológicas y trinitarias. Y para volver a las raíces hay que volver a las raíces teológicas, cristológicas y trinitarias. La gran santa Edith Stein, brillante fenomenóloga y monja carmelita martirizada en Auschwitz, decía
por orden de los superiores, la habían mandado a estudiar y a traducir las cuestiones disputadas de Veritate de Santo Tomás y a que estudiara Tomás de Aquino, y ella lo hace con obediencia. Y ella decía en su libro máximo de filosofía, se llama Ser finito y ser eterno, que pretendía ser un libro que ayornara la metafísica de Tomás de Aquino en casamiento con la fenomenología de su maestro Husserl, pero decía, sin embargo, todo eso, ella admiraba mucho a San Agustín por esto de la imago trinitatis. Y ella señala ahí, en ese libro, Ser finito y ser eterno, que solo podremos encarnar una comunidad si encarnamos la imagen trinitaria en nuestra comunidad. O sea, lo que hacen día a día en el día de la eternidad, sin cambios de la vida divina, las tres personas divinas, es lo que estamos mandados a hacer nosotros en nuestras comunidades. No sociedades, comunidades. Sociedades hay de abejas, de ovejas, de delfines, de monitos, de cucarachas, de ratas, de alacranes. De comunidad no hay, hay solo de las personas inteligentes y libres. Comunidad es lo que Dios nos manda hacer, amar a nosotros y vivir como hermanos. Eso es la sustitución. Cristo sube a la cruz y se sacrifica por todos nosotros. Todos los dolores y pasiones divinas que sufre el Cristo, el Hijo de Dios verdadero, verdadero hombre y verdadero Dios, son por la sustitución de hacer suyos todos nuestros pecados y redimirnos. Sustitución. Hay existencia, hay insistencia, hay consistencia y hay prosistencia. Prosistencia es dar la vida por el otro. En el Evangelio no lo hagan tan complicado y filosófico. Verdadero amigo es el que da la vida por el otro. Y aquí viene a cuento el testimonio maravilloso de Maximilian Kolbe, ese cura que para vengarse de un crimen en contra de un nazi, iba a fusilar a 10 presuntos judíos, y entonces Maximilian Kolbe ve que había uno de esos judíos, padre, y entonces él dice que él ofrecía su vida para que lo liberen a este. Y así se hace. Esa es la sustitución. Eso es en pequeño, dicho así, con comillas medio irónicas, lo que ha hecho Cristo por nosotros. Comunicación y sustitución. Esto nos muestra que hay un camino superador de la peligrosa yuxtaposición que mantenía a salvo el todo Dios y el todo hombre en Cristo, pero a costa de una dualidad oculta, tras el apofatismo, apofático es la afirmación, a ultranza, de su mistérica sustitución en el logos. Y hoy, dice Gaspar, nos encontramos en una situación diferente. La fe que busca el intelecto, que busca la inteligencia, opera con categorías provenientes de una ontología personalista. Y hay algunos buenos escritores y buenos filósofos muy tradicionalistas y muy católicos que se ponen nerviosos con el tema del personalismo. Grandes filósofos del personalismo en el comienzo del siglo XX son Jacques Maritain, por ejemplo, que tiene un libro que se llama Persona y Bien Común, tiene otros libros maravillosos, y otro
poquito más joven que Maritain, que se llama Emmanuel Mounier, que tiene un librito que está publicado en Eudeva que se llama El personalismo, y otro que se llama Revolución personalista y comunitaria. Pero el propio Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tiene un libro sobre la persona. Y bueno, todos estos tradicionalistas, medio reaccionarios católicos, se ponen muy nerviosos con el personalismo. Y la concepción bíblica nos da pie para este ser como intersubjetividad. Nadie se salva solo, todos nos salvamos en comunidad, insertados e incardinados en el cuerpo místico de Cristo. Ser como intersubjetividad. Con Descartes ya le habían puesto un cepo a la filosofía que tenía que ser el cepo del cogito, que es un sujeto individual aislado. Pienso, luego soy. Amo, luego soy. Esa es la verdad. Frase de un filósofo tucumano, Benjamín Ayra. Amo, luego soy. Que se puede mejorar un poquito, lo digo con farisaica soberbia, diciendo, somos amados, luego somos. Amamur, ergo sumus. Porque el que piensa puede pensar para sí mismo y piensa solo, pero el que habla y ama, habla a alguien y ama a alguien. Por eso, una metamorfosis, un cambio, una transformación de la subjetividad rayana en el subjetivismo cartesiano y todo de la modernidad primera, es llegar a la intersubjetividad. Pero la intersubjetividad se dice de varias maneras diferentes. El primero que puede mencionar eso es Hegel, que dice el yo que es un nosotros y el nosotros que es un yo. Eso es la fenomenología del espíritu. El bueno de Kierkegaard no habla, por supuesto, de la intersubjetividad, pero está en contra total de Hegel. Porque lo que ha hecho Hegel con ese nosotros es hacer una totalitaria filosofía en que el todo es mayor que el individuo. Y la protesta altisonante y verdadera de Kierkegaard es decir, el individuo es más importante que todo. O sea, si uno sigue la línea filosófica de Darwin, Marx, Freud, Nietzsche, Freud, tenemos una concepción en que los individuos están al servicio de la especie. En cambio, desde Kierkegaard y con Kierkegaard para adelante, al revés. El individuo está en la cima y la especie está abajo. Cuando Marx, que en eso seguía a Hegel, le pregunta por ese tema tan candente y escandaloso como la muerte, ¿qué contesta Marx? Los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Marx. La muerte, dice Marx, es la dura victoria de la especie sobre el individuo. O sea, la especie es más importante que el individuo. O sea, los dos más grandes discípulos detractores de Hegel son Marx y Kierkegaard, pero Marx siguiendo a Hegel y Kierkegaard tirándole con toda a Hegel, contra Hegel. Porque hay que recuperar lo que Kierkegaard llama individuo y que nosotros llamamos persona. Porque individuo tiene unas connotaciones que le encantan a Milley, que habla del individuo, pero no es el individuo de Milley, el de Kierkegaard precisamente. Nada que ver. En continuidad con los padres griegos, con Agustín y con la mejor escolástica, dice Gaspar, las nuevas corrientes teológicas vienen sosteniendo un diálogo fecundo con el pensamiento contemporáneo, sobre todo con el personalismo, dice Gaspar, a los efectos de esclarecer esa articulación teándrica, theos, Dios, antropos, hombre, teándrica, que cierto apofatismo se ha negado sistemáticamente a explorar en el misterio de la kenosis. Kenosis es un término griego
de que está presente en eso, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese hacerse nada para que todos accedamos a Dios del Cristo. La kenosis es el anonadamiento del propio Dios, imperado existencialmente del hombre. El hombre se tiene que hacer nada, porque solo haciéndonos nada, Dios puede habitar en el corazón de nosotros. Y las relaciones paradigmáticamente intersubjetivas, interpersonales, de las personas divinas ad intra, son el analogado principal, con analogía fidei, analogía de la fe, para insuflar vida y espíritu en las comunidades interpersonales humanas, la interpersonalidad ad extra de la unitrinidad divina. De suerte que ahora sí, continúa Gaspar, respetando el irreductible núcleo apofático del cómo de su articulación mistérica, contamos con la analogía fidei que necesitábamos para tender un puente de inteligibilidad entre teología y oikonomía, no teología y economía en los sentidos nuestros. Teología y economía trinitaria ad intra, hacia adentro de las personas divinas, y ad extra, la analogía trinitatis en las criaturas. Y en este punto Gaspar traza una parábola de retorno desde McLuhan a Santo Tomás de Aquino. Partiendo del axioma McLuhaniano, que es hilo conductor de estos papeles para una teología de la comunicación, dice nuestro autor que el medio es el mensaje. El medio es el mensaje partiendo desde el paradigma de la encarnación. Y así se puede afirmar que el medio es también mensaje, no solo porque lo transporta conmutándolo, sino sobre todo porque ha sido asumido por éste para autocomunicarse. Es uno de los conceptos centrales de Gaspar, la autocomunicación de Dios. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Dios te da a nosotros en cada instante de nuestras vidas la autodonación, la autocomunicación de Dios. Va de suyo entonces que el medio remite al mensaje gracias a esa entrañable cercanía de su asunción por el mensaje mismo, que elige los caminos por donde transitar en su salida, salida de sí, de Dios mismo, conforme a lo que Él es en su intersubjetividad mistérica. Y eso exige esa encarnación del Verbo. Y siempre van a ser distintos los horizontes óntico-hermenéuticos. Se encuentran el término aquo, desde el cual, divino, aquo, término desde el cual, de la codificación, y el término adquem, hacia el cual, humano, de la decodificación. Amén de las resignificaciones que introduce en ella en el oyente de la palabra. Un gran libro, de los grandes libros de Karl Rahner, es este, para una filosofía de la religión que se llama El oyente de la palabra. Y en esa dialéctica cristológica de la comunicación de los idiomas, el axioma el medio es también mensaje, equivale a tomar en serio el principio tomasiano de acciones sunt suppositivo. Hay dos sentidos de la revelación. La revelación que nosotros conocemos normalmente es la revelación de las Sagradas Escrituras. Y hay, dice Guardini, evoca Gaspar, la revelación de la cosa palabra. Dios se revela a través de las cosas. Cada palabra tiene, cada cosa tiene una palabra que la dice, propiedad. Y esa palabra, ese verbo de Dios,
no es una palabra obra cualquiera, sino es la palabra que viene de Dios mismo, que es Dios mismo y que se hace carne. Eso es, que Dios habla y se comunica a sí mismo en cuanto se entrega a sí mismo en su hablar como obra. Hay una palabra hebrea que es dabar, D-A-B-A-R, y dabar significa palabra y acción. Algo muy diferente de lo que entienden los griegos. Para los griegos, la palabra es del orden del discurso, del logos, y no del pragma de las cosas. Aquí, dabar es palabra y es acción, palabra activa, y acción que a palabra. Esta cuestión primordial de la comunicación se corona aquí con eso que evocábamos antes, con la categoría de sustitución, y esto es lo que aparece en la fórmula sustitutiva hiper. Esto es lo que encontramos en la expresión de que Cristo murió por nuestros pecados. El Cristo, que es el ungido, el Dios hecho carne, murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Hiper ton amartión emón, dice San Pablo. Él murió por nuestros pecados. Y no se trata aquí de la existencia, como la menciona Martin Heidegger, sino se trata de la prosistencia del ser para el otro, como dice el judío Emmanuel Levinas, quien Levinas, de todos modos, como buen judío, no acepta la encarnación, por supuesto, pero sí acepta la categoría de sustitución. Y eso es válido para nosotros, siguiendo a Gaspar, tanto en la dimensión prepascual como en la confesión apostólica posterior de la resurrección de Cristo. Y aquí estamos en el núcleo más originario, dice Gaspar, y en él permanece anclada la fe de los creyentes, testigos inmediatos, que a partir de ahí se pone en marcha el discurso teológico del Nuevo Testamento. Que Cristo ha muerto por nuestros pecados da que pensar y da que pensar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para Dios? ¿Y quién es Dios para el hombre? ¿Cómo entender entonces el misterio de nuestra sustitución participada, sino por la misma inteligibilidad que pudiera venirnos de mutuo sustituirse de las divinas personas en su misterio originario? Y la patrística griega, dice Gaspar, intentó hacerlo desde la perspectiva de una causalidad cuasi formal. El pensamiento personalista contemporáneo, atiendan a esto, dice Gaspar, nos ofrece pistas nada desdeñables al respecto. No en vano, sus principales representantes, Martin Buber, Romano Guardini, Franz Rosenzweig, entre otros, responden a fuentes de inspiración bíblica cristiana explícitamente operantes en el interior de su reflexión filosófica. Y ahí se pueden añadir, como les he dicho, Maritain, Gilson, Mounier, Edith Stein, patatín, patatán. Ser personare, persona es el prosopón, la máscara que se ponía en el teatro griego. Ser persona significa existir en relación con un tú. O dicho a la Rosenzweig o a la Levinas, ser sí mismo proviniendo del otro que sí mismo. Y este ensayo de Gaspar, del Homo Communicator, en su tesis de sus papeles para la teología de la comunicación, sostiene que Cristo vivió entre nosotros, se prodigó en dichos y hechos, nos amó hasta la muerte,
muerte de cruz, resucitó, ascendió a la diestra del Padre. Y porque cumplió fielmente la misión de rescate que se le encomendara, fue glorificado y obtuvo el señorío de la historia del cosmos. El que retorna al seno de Dios no es el Verbo sin más. ¿Cómo podría él retornar a donde siempre está? Y tampoco es el Verbo con un alma humana que es santificado y hecha suya, sino que es el Verbo encarnado. Y este ascenso del Verbo encarnado no responde a las leyes del movimiento ascético y alegórico que caracteriza al neoplatonismo. Quien dice Padre al Padre es el Hijo engendrado desde toda la eternidad, y el Hijo Jesús engendrado de María en el tiempo es todo un hombre con su cuerpo y con sus llagas. Terminemos por hoy. Ese hombre con su cuerpo y con sus llagas es un fragmento de materia física, un fragmento de historia. Han ingresado al circuito de la vida interactiva y allí circulan llenos de gracia y verdad. La imagen se ha extrapolado en el modelo de una vez para siempre. El sistema comunicacional creado funciona desde entonces según los flujos y reflujos del sistema comunicacional divino. Bien, vamos a dejar por hoy. Ya nos queda una semanita nomás para terminar el curso, así que vamos a ir al galope. Pero ahora no sé si hay preguntas o comentarios que quieran hacer. César, quedado cabizbundo y medita abajo. Anonadado. No, maestro, le hago una pregunta, pero no, o sea, no exactamente de lo que estamos charlando hoy. Yo asistí hace 8 años atrás, sería, eh, estamos en el 8 años atrás, sería 20, El 16, 2016. exactamente, en el 2016, a un foro internacional Horizontes de la Educación en Nuestra América, que fue en el Fórum. No sé si usted estuvo, se enteró. No, ¿qué es el foro? Es una, tal vez lo pueda explicar mejor la compañera, porque yo soy del interior, yo soy de Frías. Es un sitio de convenciones, eso es lo que yo entiendo. En Es Santiago un del Estero. edificio, sí, donde se hace la Feria del Libro, donde vienen y disertan sobre determinados temas. Un tema de encuentro de comunicación de distintas áreas, sean Ujú. políticas, de ciencia. Bueno, ¿y qué has escuchado ahí, César? Bien, maestro. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, bien. Sí. Ahí en ese, después si quiere le envío perdón, el enlace y si usted después lo Puedo ver ve, ahí. tal vez le interese. El expositor uno era Frei Beto, que es un Muy fraile bueno. dominico. Ajá, bueno, entonces capaz que le guste. Y después había otro expositor que es Atilio Morón. Borón, ese me gusta menos. Sí. A mí también, lo mismo pienso que de usted, que creo que viene era gremialista, algo por el estilo de la Argentina. Digo, Atilio Borón es un sociólogo y experto en temas de comunicación, y es que en la época de Alberto Fernández y de toda la parafernalia de las elecciones, eso ha dicho, yo si no gana Massa, voy a quemar toda mi biblioteca, y se veía toda la biblioteca que tenía. No gano Massa y no quemo la biblioteca. Ese es Atilio Borón. Sí, Pero es bueno, un tipo leído, justo, ilustrado, afrancesado. A mí no me gusta, pero es otra cosa. sí, a mí lo que me pareció un poco raro en ese foro, que los dos estaban como expositores. No sé, creo yo que cuando estás a la par de otra persona como expositores porque tenés un lineamiento similar en pensamiento. Y a mí me pareció lo mismo que usted, opino del Atilio Morón, tenía cosas del Borón, libro. como el larga. Claro, tenía no me gustó a comparación del señor Raibeto. exactamente, que es un dominico. Ujú.
No, eso solamente le quería comentar que justo me acordé. Después le envío Mandame la el nota. link. Lalo, Sí, ¿Mm? ahora que tocamos el tema de Atilio Borón, y yo te pregunto, ¿qué te parece a vos García Linera? el de Bolivia. Sí, García. Linera, Ah, Álvaro García Linera, bueno, ese que me también es parece filósofo. un poco más serio que Borón, más sustancioso, pero yo no comparto tampoco los lineamientos filosóficos, políticos de él. Él es como Evo Morales, digamos. Son gente medio knack and pop. Y los Maestro, knack- ¿sabe que hablando de... perdón, le interrumpí. Estaba hablando usted. ¿No? ¿Está bien? bueno, termino lo de knack and pop y Perdón. el, el fascismo y el populismo son dos encarnaciones que corrompen la dimensión convivencial de las comunidades nuestras, en particular las latinoamericanas. Knack and pop decían la línea es Rosas, Irigoyen y Perón, y ahora Perón, los Kirchner y qué sé yo, no Milei. Pero Milei es un equívoco del otro lado, digamos. Es también un populista. Populista es Putin, populista es Biden, populista es Trump, que ahora parece que le va a ganar de nuevo a Biden. Pero eso, el populismo es una enfermedad. Lo popular es algo bueno y el populismo es una enfermedad. Todos los ismos son enfermedades. El tomismo también es una enfermedad. Entonces, yo creo que cuando algunos actores políticos o actores filosóficos o de las ciencias sociales abrazan la causa del populismo, están extralimitándose en sus potestades sapienciales, epistemológicas, filosóficas, etc. Porque el populismo es una hipertrofia de un colectivismo. ¿Cuándo nace el concepto de pueblo? Pueblo, o la palabra folklore, en alemán viene del folk. El movimiento populista tiene su primera raíz en el romanticismo político alemán del siglo XIX. Y ese romanticismo se permea en las élites intelectuales latinoamericanas, o como me gusta decir más a mí, ibero-afroamerindias. Entonces, hablar con un lenguaje en otros sentidos muy legítimos de pueblos originarios, pero tener bajo la manga la ideología populista es algo negativo. Y los Borón, los García Linera son populistas, o sea, no son populares. También era un populista Van Lalet, el NSDAP, que es el nombre en alemán de National Sozialistische Arbeiterpartei, el partido de los trabajadores nacionalsocialistas. Era populista y maestro de populistas Benito Mussolini. Entonces, un tipo como Franco, como Benito Mussolini, como Hitler, como Stalin, son todos estos fascistas populistas. Liliana, fascistas populistas. Entonces, a mí, autores me parecen interesantes y dignos de ser leídos y enseñados, por más que no coincidan con la ideología mía, si se apartan del fascismo y del populismo. Y se pueden apartar más o menos. Emilio Borón es una ideologización del populismo ese, por eso él era un kirchnerista militante. Exactamente, justo, perdón la interrupción, Sí, ¿no? Pero justo sí, con lo sí. que va usted, que me preguntó qué me pareció.
toda la cátedra, todo el foro, la charla era política, política pura, porque ahora recuerdo que era el gobierno de Mauricio Macri y hablaba todo, salvo el que salía un poco de eso, de ser tan político, era Fray Beto, pero después el otro señor, Morón, hablaba sobre el neoliberalismo, el capitalismo, todo sobre eso. Y la charla Sí, era Horizonte sobre la educación en Latinoamérica y todo se criticaba el neoliberalismo. Era como que escucharas hablar un monólogo del ya fallecido Chávez o Evo Morales, perdón, o todos esos presidentes latinoamericanos. sí, así son. El buen Juan Domingo Perón estuvo en Italia y quedó fascinado por el movimiento fascista de Mussolini. Y cuando llegó aquí, con zorro como era, aplicó genialmente y se introdujo las masas en el gobierno y la creación de un partido laborista era el comienzo. No por casualidad, el tema del laborismo no es solo una categoría para un partido inglés, sino para todos los partidos nacen en la década del 20 y del 30 que son fascistas. Todos hablan del trabajador, así como el caballero era la figura feudal paradigmática, el trabajador es la figura central para comunistas y fascistas. El trabajador, como si fuese una categoría sociológica fundamental y fundacional. El trabajo es algo fundamental, pero uno, si se toma demasiado en serio esas cosas laboristas, termina siendo el ridículo y la barrabasada histórica. Nosotros tenemos un ciclo de cine que se llama La Linterna Mágica, creado con Gaspar Rico Fernández, que ya cumplió 28 años, vamos por los 29, y ahora estamos en un ciclo de John Ford, el norteamericano, pero antes hemos dado un ciclo de la comedia italiana. Y hay una de las películas de un genio de estos italianos que se llama Los Inútiles. Yo tengo dos abuelos que vienen de la punta de la península italiana y dos abuelos que vienen, uno de Andalucía y otro cerca de Cádiz, la otra, la abuela paterna, que viene cerca de Portugal, de Salamanca, etcétera. Y el testimonio vivencial, autobiográfico, si me permiten, es que esos nonos y esos abuelos españoles e italianos venían porque no tenían cómo vivir allá. Y los tipos se han deslomado. Mi abuelo paterno tenía una mula y trasladaba, vendía hielo porque no existían heladeras, hielo repartía y trabajaba en la cervecería. Y mi papá, de chico, enjaezaba la mula y lo ayudaba a repartir hielo a su papá y después iba caminando como unas 20 cuadras hasta el colegio. Y mis nonos venían de Calabrese, del sur al sur de Nápoles, de Reggio Calabria, Potenza, Catanzaro, etcétera. Eran tipos que, humildísimos, que cuando llegaron en el barco tenían que comer encima de cajas de manzana porque no tenían muebles. Y después pusieron un negocito para vender artículos sanitarios y fueron creciendo y educaron a sus tres hijas, mis nonos calabreses, y a cuatro hijos, una mujer y tres varones, mis nonos, mis abuelos españoles. Y yo he sido criado en la cultura del trabajo, algo absolutamente ausente de la cultura actual argentina, que no hay cultura del trabajo. Y sean los kirchneristas, sean los menemistas, o sean los macristas, es la misma porquería. Son la misma porquería. ¿Qué cultura del trabajo tiene el nene de papá? Delincuente él también, de Macri. O sea, yo no hago ningún juicio personal. Yo, como dice San Agustín, amo al pecador y odio al pecado. El pecado de la argentinidad al palo es que somos unos vagos y mal entretenidos que no queremos trabajar.
Es impresionante el esfuerzo que hacemos para destruir al país y no lo logramos destruir. Pero nos falta una cosa tan elemental como valorar el trabajo, valorar el estudio. Esas cosas no existen. Maestro, le hago una pregunta. Diga. Con todos estos próceres que usted cuando habla, Moreno, eh, se tocó Moreno, Sarmiento, Alberdi, el sillón de Paso. Rivadavia y todo, ¿de dónde es que viene la decadencia argentina? Según lo que me pregunto. Qué pregunta linda. La frase que tiene Vargas Llosa, que supo ser izquierdista y se hizo capitalista salvaje y libertario, es que él se postulaba para presidente del Perú. ¿Cuándo se jodió el Perú? Preguntaba él. Tu pregunta se puede reformular en esos términos. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Y la Argentina se jodió con los primeros argentinos, porque cuando estaba Moreno se estaba peleando con Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra era un tipo del altiplano. Después de Cornelio Saavedra y Moreno, y después de la muerte extraña y culposa de Moreno en alta mar, vienen los conflictos de los rosistas y los antirrosistas. Y después de los rosistas y antirrosistas vienen los unitarios y los federales, y después los católicos y liberales, y después los radicales contra otros radicales, y después los peronistas y los antiperonistas, después los menemistas y antimenemistas, después los kirchneristas y antikirchneristas, y la misma historia de siempre. Saavedra era un tipo oriundo del altiplano boliviano, y era un argentino de ley. Y Moreno era abogado de las empresas inglesas, patronos y mandamases del contrabando desde el que nace la gran ubre de Buenos Aires y el centralismo porteño. O sea, aquí santo ninguno, pero hay buenos hombres en todos los tiempos y tomándolos separadamente a ellos. Por ejemplo, Mariano Moreno tiene una parte del contrato social traducido por él en el que él habla no de los derechos de los ciudadanos, sino de los deberes del ciudadano. Una cosa maravillosa. Nadie habla de los deberes, todos hablamos de los derechos. Y escriben en las paredes aquí en Tucumán, supongo que en Santiago también, la frase de Evita Perón, donde hay una necesidad y un derecho. Nadie dice donde hay una necesidad y un deber. Un deber de nosotros de satisfacer la necesidad de ese que está caído, buen samaritano. Esa es la cuestión. Y nosotros estamos aquí preguntándonos cuándo se jodió. Y se jodió con Macri. Antes de Macri se jodió con Menem. Antes de Menem se jodió con los milicos. Antes de los milicos se jodió con los oligarcas del, del lado del radicalismo y contrario al radicalismo. Eh, Alvear por un lado, Irigoyen por otro, fue Alvin frente a Alfonsín, Alfonsín frente a De la Rúa que es un pasmarote total. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Elegí cualquier fecha y te voy a decir que en esa fecha se jodió. Es como cuando me preguntan cuándo ha sido brillante la filosofía. Cada vez que había un tipo en serio se ocupaba de hacerse las grandes preguntas con honestidad y con humildad, filosofía estaba en su apogeo, más que el contorno de los papagayos que nos rodeaban haya sido desastroso. No son preguntas que se puedan contestar categóricamente, se jodió en ese punto. Todos los puntos tienen momentos de jodición, valga el barbarismo que acabo de inventar. ¿Alguna otra cuestión de esas Maestro, sencillitas? una pregunta fuera Sí, de tema también. sí. La clase anterior usted criticó al partido Vox. Le hago una consulta. Si, ¿qué opina de Pedro Sánchez? Una basura, así dicho cortito, una basura, dos palabras. Sánchez es un esperpento. El PSOE tuvo políticos buenos,
como Felipe González, por ejemplo, del Partido Socialista. Pero los españoles tienen sus conflictos graves, hondos, como los tenemos nosotros, y nosotros los tenemos en parte heredados de ellos. El conflicto de la otra España, la España del otro. Yo voy a preparar para más adelante otros 2 libros más, voy a mejorar este, de la otra Argentina, la Argentina del otro, y voy a hacer la otra España, la España del otro, y uno, la otra América, la América del otro. Los españoles tienen una de las culturas más maravillosas y con las obras más encumbradas de la historia de la cultura occidental. Un buen historiador argentino, que era un medievalista, José Luis Romero, él se especializaba en el último periodo de la Edad Media y tiene varios libros sobre el nacimiento de las ciudades en América Latina, como decía él. Y había un historiador que era un divulgador, pero muy buen escritor, Félix Luna, creador de una revista Todo es Historia. Entonces Félix Luna le va a hacer una propuesta a José Luis Romero y le dice, con todo el respeto del maestro que era José Luis Romero, este que aprendí de historiador, que es muy buen historiador además, Félix Luna le dice, yo voy a ser de abogado del diablo, dice, si usted me permite. Y le hace esta preguntita, ¿para qué sirve un medievalista en la Argentina? ¡Pah! Y José Luis Romero le contesta, solo un medievalista puede comprender a la Argentina. Además, permítame que le aclare cuál es la trampa de su pregunta. La trampa está en preguntar para qué sirve. Nunca preguntes para qué sirve un poema, para qué sirve una flor, para qué sirve el amor, porque cualquier respuesta va a ser inferior a la calidad del poema, de la flor y del amor. Segundo paso, ¿por qué solo un medievalista puede entender la Argentina? Porque soy medievalista, yo me declaro heredero de la Celestina, del Quijote, de Lope de Vega, de todos esos, Francisco de Vitoria, todos esos prohombres, pensadores, hombres de letras, maravillosos que ha dado España. España tiene un enclave en el concierto de la historia de las naciones y de los imperios que es singular, porque cuando se va disolviendo paulatinamente a lo largo de los siglos el Sacro Imperio Romano Germánico, era algo que contenía toda Europa, empezando con Carlomagno, después se divide en los 3 hijos de Carlomagno, se van lentamente consolidando. Y el momento de la consolidación hacia el barroco, en el Renacimiento, es en el otoño de la Edad Media, cuando van naciendo los burgos. Burgos, burguesía, los burgos son las ciudades. El surgimiento de las ciudades es un momento de inflexión civilizatorio. Civilización viene de cives, de ciudad. O sea, un momento civilizatorio, un momento de politización fundamental. Y él dice, solo un medievalista puede entender, porque solo por la Edad Media se genera el proceso civilizatorio del que disfruta la constitución civilizatoria de la Argentina. Incluso hombres tan poco civilizados como el bárbaro Sarmiento con su civilización y barbarie, están nutriéndose de España. Incluso el ingrato de Juan Bautista Alberdi no existiría sin la Segunda Escolástica Española, la Universidad de la Docta Córdoba, y Alberdi, con poca gratitud hacia ese magisterio de los Francisco Suárez y compañía, decía, hay que liberar a Córdoba de los comisiones declarados.
Alberdi. Entonces, volviendo a la cuestión que vos planteabas, por un lado, el punto de inflexión en el que nos podimos, son todos los puntos de la historia, pero también todos esos y cada uno de esos puntos de la historia te muestra los Suárez o los Gaspar Risco Fernández que han estado trabajando por la auténtica escuela y la auténtica república, sea con forma monárquica, sea con forma republicana, democrática, es otra cuestión. Cada uno tiene que buscar dentro de su reservorio espiritual cuáles son las formas políticas que consideramos mejor para llevar adelante un modelo de paideia politeia que sea para enaltecer la calidad de vida de los seres humanos. Maestro, y como usted dijo, de este conflicto, como todo laberinto, se sale por arriba, así que espero el final de la historia. Y sí, te lo vengo La diciendo, te lo semana voy a que decir viene. ahora y después lo despliego, porque el último punto que vamos a ver está en la página, al final, cuando es el corolario, página 257 en adelante, Postludio, la otra Argentina, la Argentina del otro, Memorial de Crímenes, Amores y Muerte, un ensayo filosófico-teológico de la historia argentina, de Ibero, Afroamerindia y del mundo. Es una conferencia que di ante el episcopado, el plenario del episcopado argentino, el 7 del 11 del 2018. Esa va a ser la última clase. Bien, Pero maestro. bueno, vamos a poder seguir charlando después de fuera de la clase también si quieres. Entonces, ese libro es suyo, la otra Argentina, la Argentina del otro. Realmente sí, pero hay varios alumnos que han cursado conmigo en el 2020, que han hecho monografías y yo a las mejores monografías, aparte de trabajo, un trabajo mío, hay trabajo de los alumnos, algo habrán hecho de la conquista del desierto a la reorganización nacional, el verdadero terrorismo de Estado, ha hecho una alumna, el humor gráfico político, expresión y sutura de las grietas existenciales argentinas, desde el Mosquito y Don Quijote hasta el Satiricón y Revista Humor, un abordaje filosófico histórico, estado de excepción, bueno, el trabajo ¿Se lo puede, maravilloso que han. a dónde se lo puede adquirir el libro? En una librería en Santiago del Estero tienen, Ajá. ya le voy a decir porque yo no me acuerdo, Gustavo Carrera sabe. Ah, bien. Bueno, así O Utopía, ¿no averiguar. era? Ah, sí, debe ser. Utopía, ¿no era? Sí, sí, debe ser. Ahí creo que hay Utopía. 4 o 5 libros que. En Mercado Libre no estará. En Mercado Libre. Sí, sí, pero el Mercado Libre me va a pedir a mí, yo te voy a dar, yo tengo ejemplares, pero es más práctico que vos lo compres ahí en Santiago. Y está re Claro. barato, 8.000 Ah, pesos. bueno. ¿En cuál era, compañera? ¿En qué librería? Utopía, librería Ah, Utopía. Utopía. ¿Cómo listo. se llama el dueño? Pregúntale a Gustavo y comentale a César. Sí, porque yo no sé dónde es, porque acuérdense que yo soy fría, me tienen que decir la calle y todo. Ah, vos vas a la metrópoli Ajá. desde fría, que la periferia te va a la metrópoli que es Santiago. Yo me voy del campo al otro campo más grande. Claro, vos vas de la barbarie de fría a la barbarie civilizada de Santiago del Estero. Así. Los van a expulsar a los dos. Los van a expulsar a los Los dos. santiagueños, mira, va a ser puesto en mi currículum expulsado por los santiagueños, sobre todo si tiene la firma de Zamora. Chocho voy a quedar. Claro. La Dubái del noroeste argentino, lleno de pobreza, miseria y analfabetismo. ¿Que no? Bueno, ustedes me van a disculpar, yo soy muy zafado para decir las cosas. No tengo mucho pelo en la lengua ni en la cabeza. Bueno, chicos, nos vemos entonces, Dios mediante, el lunes. Gracias, maestro, un abrazo, gracias por su Dale. generosidad. Chao, Gracias a compañera. ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Un gusto.